En esta ocasión vamos a realizar la polarización del transistor BJT, donde vamos a utilizar un circuito de configuración común que se utiliza en la mayoría de los circuitos de transistores con una sola fuente. Y para ello nos vamos a dar un ejemplo donde el voltaje de alimentación sea de 12 voltios, la corriente de colector de 4 miliamperios y la ganancia del transistor beta de 240, que son datos que nos estamos dando hipotéticamente, puesto que estos valores pueden variar de acuerdo a la fabricación del transistor y sus características. Por lo tanto, este básicamente es como un ejemplo. Cuando uno hace el diseño, tiene que ver las hojas de datos de los transistores para poder determinar los valores con los cuales puede trabajar este circuito. Para ello vamos a determinar criterios de diseño, que son aproximaciones que se realizan para poder determinar los valores de las resistencias de colector, de emisor, y las resistencias de polarización de base, los cuales nos van a servir para una aproximación, puesto que cuando uno vaya y compre los valores de los resistores no siempre va a encontrar con los valores exactos. Por lo tanto, inicialmente se realizan la aproximación en estos cálculos. El primer criterio que vamos a utilizar, que el voltaje entre colector y emisor debería ser aproximadamente la mitad del voltaje de alimentación, es decir, VCC medios. Otro de los criterios que se utiliza es que el voltaje de emisor, es decir, en la resistencia de emisor, no debería estar ni en la zona de saturación ni de corte, es decir, que debería estar en la mínima parte de alimentación, es decir, por lo menos la décima parte de la alimentación. Aplicando al primer criterio, tendríamos que decir que el voltaje colector emisor, en este caso que es la mitad de 12 voltios, será igual a 6 voltios, donde acá esto es igual a 12 voltios. Con el segundo criterio, el voltaje de la resistencia de emisor será igual a 1.2, puesto que es la décima parte, por lo menos la décima parte del voltaje de alimento. Si sumamos 6.2 con 1.2 es 7.2. Eso significa que para llegar a 12 voltios en la resistencia de colector, el voltaje debería ser de 4,8 voltios. Por otro lado, sabemos que por las curvas de transferencia del transistor, el voltaje entre base y emisor, si este es un transistor de silicio, el voltaje base emisor va a ser de 0.7 voltios. Si observamos en este nudo, podemos ver que acá, si tenemos 1.2 voltios y aquí tenemos 0.7 voltios, en esta resistencia R2 vamos a tener un voltaje de la suma de ambos, es decir, 1.9 voltios. Como acá tenemos 1.9 voltios, para llegar a 12 voltios nos falta 10.1 voltios. Eso significa que el voltaje 1 va a ser igual a 10.1 voltios. Como podemos observar, ya tenemos todos los voltajes: voltaje de emisor 1.2, voltaje colector emisor de 6, el voltaje de colector 4.8 voltios, el voltaje de la resistencia R1 10.1 voltios, el voltaje B2 de la resistencia 2 es igual a 1.9 voltios, los cuales en todos los casos suman 12, es decir, 1.9 más 10.1 son 12. Acá vamos a ver que 1.2 más 6 más 4.8 es igual a 12, y acá 0.7 más 1.2, que equivale a este punto, es de 1.9 voltios, con lo cual tendríamos todos los voltajes de este circuito. Ahora nos falta calcular las corrientes de cada uno de ellos. En primer lugar, la corriente de base. Aquí tenemos la corriente de emisor. Aquí vamos a llamar la corriente I1, la corriente I2 y finalmente la corriente. Corrigiendo, esta sería la corriente de colector, y de emisor, y de base, la corriente I1 y 2. Inicialmente la corriente de colector, que nos hemos dado como dato de 4 miliamperios. En una primera instancia, como la corriente de base normalmente es muy pequeña, podemos estimar que la corriente de colector es igual a la corriente de emisor o aproximadamente igual. Por otro lado, sabemos que beta es la relación de la corriente de colector sobre la corriente de base. Eso significa que la corriente de base va a ser igual a 4 miliamperios sobre 240, equivale a 0.167 miliamperios. Por otro lado, si vemos acá en este nudo,
vemos que parte de la corriente I1 se va a I de base y parte de la corriente a I2. Sin embargo, aquí el criterio que debemos emplear es que I de I2 debe ser mucho mayor a I de base. Eso significa que por lo menos I2 debe ser igual a 10 veces I de base. Eso significa que I2 sería a 0.167 miliamperios. Y por ende, como I1 es la suma de I de base más I2, eso significaría que esto es 11 veces I de base. Eso significa que I1 va a ser igual a 0,183 miliamperios. Como podemos observar, ya tenemos todos los valores de las corrientes y de los voltajes. Nada más nos queda que por la ley de Ohm podamos calcular cada una de las resistencias. Entonces, por la ley de Ohm, la resistencia RC va a ser igual al voltaje de colector sobre la corriente de colector, es decir, 4.8 voltios sobre 4 miliamperios igual a 1.2 kilo ohmios. La resistencia de emisor es igual al voltaje de emisor sobre la corriente de emisor, y habíamos dicho que podemos aproximar que la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector, por lo tanto sería 1.2 voltios sobre 4 miliamperios, que equivalen a 0,3 kilo ohmios. Asimismo, R1, que está acá, es el voltaje que es V1 igual a 10.1 voltios sobre la corriente I1, que vale 0,183 miliamperios. Eso significa que la resistencia R1 va a ser igual a 55.2 kilo ohmios. Del mismo modo, para R2, que está acá, es el voltaje V2 sobre la corriente I2, eso significa 1.9 voltios sobre 0,167 miliamperios, lo cual equivale a 11,4 kilo ohmios. Como podemos observar, ya tenemos los voltajes en cada uno de los componentes, tenemos las corrientes también en cada uno de los componentes y por ende las resistencias que hemos calculado, los cuales, de acuerdo a los valores, podemos conseguirlos comercialmente, los aproximados. Una vez que tengamos los valores aproximados de forma comercial, podríamos realizar el recálculo tanto del valor verdadero de beta, en los voltajes en cada una de las resistencias, y donde vamos a poder observar que deberían estar dentro de un margen razonable donde podamos implementar el circuito dentro de la zona de trabajo del transistor. Bueno, espero que esta presentación les sea útil y estaremos con otra presentación en otro momento.